Bien, ahí. Decíamos que la semana pasada nos habíamos quedado en alrededor del 1200, antes de nuestra era, cuando en esa época podía verse este mapa que tenemos en este momento delante en pantalla, con el Próximo Oriente dividido en tres o cuatro grandes regiones. Al sur, el Egipto, que llega prácticamente hasta la frontera de Siria en su despliegue semicolonial, cobrando tributo a las distintas poblaciones a las que mantiene protegidas. Al norte de Siria hacia arriba, el imponente imperio hitita, que domina toda la península de Anatolia hasta el norte de Mesopotamia. Y en la zona de Mesopotamia, bueno, pues tenemos una incipiente Asiria que en competencia o a veces pagando tributo a Mitanni y luego a los hititas y un poco haciendo lo que puede, bueno, pues va sobreviviendo como un grupo de ciudades de tipo comercial principalmente. Ciudades comerciales que se dedican pues, a los intercambios mercantiles entre Egipto, la Anatolia y la Mesopotamia. Esta es la perspectiva. Y hacia Occidente, pues tenemos la Grecia micénica, el mundo micénico que ha sustituido a partir del 1500 al mundo minoico y que es la gran talasocracia de la época que domina prácticamente pues, todo el comercio en esa zona del Mediterráneo. Este es el mapa que tenemos entre el 1400 y el 1200, que es el final de la Edad del Bronce. ¿Qué ocurre alrededor del 1200? Bueno, pues alrededor del 1200 los pueblos indoeuropeos que han venido desplazándose en sucesivas oleadas desde Asia Central, nuevamente acometen una nueva oleada migratoria y entran en Grecia por el norte y entran en Anatolia desde el estrecho de los Dardanelos, cruzando el estrecho de los Dardanelos, en una especie de oleada migratoria que luego el mundo griego posterior va a recibir bajo el nombre de los hititas como tracios, ¿no? Lo tenemos ahí, y los griegos como frigios, ¿no? Son dos grandes grupos, dos grandes corrientes, una que entra en Grecia y otra que entra en Anatolia, y van a generar una enorme presión a su vez migratoria sobre los pueblos que en ese momento están en Anatolia y están en la Grecia continental. Los griegos continentales se van a ver desplazados hacia el mar, y los pueblos de Anatolia se van a ver desplazados hacia el sur. Estos invasores no son un Estado organizado, no es una potencia imperial que está invadiendo. Son pueblos nómadas, semicivilizados, que están simplemente yendo en busca de mejores lugares de vida, nada más. Y probablemente están migrando también a su vez víctimas de otras presiones migratorias que han sufrido en sus lugares de origen y que les empujan hacia el sur y hacia el oeste en diferentes sentidos. Lo que ocurre es que estos pueblos nómadas tienen unas técnicas de combate, de organización y de vida que son incompatibles con las grandes civilizaciones que en ese momento hay en el mundo hitita, en el mundo egipcio o en el mundo mesopotámico. Y ni que hablar con el mundo micénico. Pero distan mucho de ser un ejército organizado. Distan mucho. Tampoco tenemos muy claro quiénes eran, pero todo indica de que eran simplemente pueblos nómadas en marcha. ¿Qué pudo pasar para que grandes imperios como el micénico,
con una estructura militar tremenda, una flota naval altamente desarrollada, ciudades absolutamente amuralladas y un ejército semiprofesional como el hitita o el micénico cayeran arrollados ante estas oleadas. Bueno, pues hipótesis y teorías sigue habiendo todas, entre otras cosas porque estos pueblos en marcha eran pueblos iletrados y por lo tanto pues no nos han dejado testimonio de cuáles eran o cuáles pretendían ser sus intenciones, ni su manera de actuar, ni con qué se encontraron al llegar. Lo único que sabemos es que el mundo micénico colapsó, desapareció. En muy pocas décadas todas las grandes ciudades y palacios micénicos fueron arrasados. El imperio hitita cayó como un dominó. Su capital, Atusa, fue barrida. Y os recuerdo lo que vimos en las semanas anteriores. Estamos hablando de civilizaciones, la micénica, la hitita, con un enorme desarrollo tecnológico, militar, científico, civilizatorio, que son arrasadas. Son arrasadas y desaparecen del mapa. Desaparecen del mapa hasta el extremo de que no se sabe nada, de que no se sabe nada de ellas durante los siguientes 3000 años. Tiene que llegar el siglo XVIII, siglo XIX, para que vuelvan otra vez a entrar en la historia de la mano de todos estos aventureros y aventureras que estuvimos viendo en las sesiones anteriores, que iban haciendo sus escapadas por Oriente Próximo, Mesopotamia o Egipto. Y Egipto, la gran potencia regional, milenaria, bueno, pues soporta el empuje de estas oleadas migratorias, pero queda tocada en la línea de flotación y Egipto ya nunca se recuperará. Nunca se recuperará. Este que sería el mapa anterior que teníamos con la Babilonia Casita, Mitanni y Egipto repartiéndose todo Oriente Próximo, se transforma muy rápidamente en el 800, 200 o 300 años después de esta catástrofe. Nos encontramos al norte, en la zona de Grecia, las grandes migraciones de griegos por todo su mar, por todo el mar de sus islas. Anatolia convertida en esa Frigia mítica de la tragedia griega. Egipto prácticamente un cero a la izquierda, víctima de todo tipo de desórdenes internos y atropellos externos, a veces con dinastías extranjeras, a veces con el país fraccionado, y hacia la derecha Asiria en total expansión. Asiria va a ser el gran protagonista continental de los siguientes 400 años, y esas pequeñas ciudades comerciales que habíamos visto antes, insignificantes, bueno, pues van a saber hacer frente a estas oleadas migratorias pagando un alto precio. Y el alto precio que va a pagar Asiria para sobrevivir a ese colapso general en toda la región, ese alto precio va a ser el embrutecimiento militar, la absoluta especialización y profesionalización del ejército en una escala nunca vista en la historia previa, en la historia anterior. El ejército asirio va a ser una máquina, una absoluta máquina de conquista y de destrucción. Van a coger lo mejor de las técnicas hititas, de las técnicas nómadas, de la caballería. Van a inventar técnicas nuevas de combate. Van a inventar el carro pesado,
lo que hoy llamaríamos una tanqueta, pero en esa época llevada por caballos, ¿no? El carro pesado, van a inventar la maquinaria de guerra para asaltos, los arietes móviles, las grúas, las torres de asalto a las murallas de los enemigos, van a inventar la caballería la van a inventar. Primero, como no sabían dominar los caballos, como no sabían manejarlos, los jinetes, veremos más adelante, cabalgan de a dos, uno llevándole las riendas al otro y el otro que lleva las manos libres es el que usa el arco y la flecha para ir disparando, ¿no? Son dos jinetes, dos caballos por cada arquero. Los asirios van a inventar, van a ser los grandes inventores y la gran potencia regional, continental de la época. Van a inventar la caballería, inventan las columnas enteras de soldados en caballería como unidad de ataque y finalmente conseguirán aprender a dominar el caballo con las rodillas y poder galopar. Creo que no desarrollaron la montura, el concepto de montura. Creo que seguían galopando sin montura, pero aprendieron a dominar el animal con las rodillas y se transformaron en una verdadera máquina de guerra que era absolutamente imbatible frente a cualquier otro ejército de la época. Eso en cuanto a la caballería. En cuanto a la infantería, adoptaron buena parte de las técnicas de combate micénicas y griegas y las desarrollaron a su manera, y también su infantería obtuvo unos enormes éxitos en todos los combates a los que asistió. Pero era eso, una máquina de guerra. Y una máquina de guerra que solo dejaba devastación y desolación allí por donde pasaba. Era un concepto del imperialismo muy diferente al que habían tenido los otros regímenes que los asirios vienen a sustituir. Seguramente debido a una cuestión que merece la pena apuntar. Y nos tenemos que remontar un poquito más atrás. ¿Recordáis, cuando hablábamos de Mesopotamia, la diferencia cultural importante que había entre las ciudades mesopotámicas y los pequeños imperios que se pudieron ir gestando en Mesopotamia, a diferencia de Egipto? Donde Egipto aparecía siempre como un país extraordinariamente, entre comillas, pacífico, ¿no? En comparación con la Mesopotamia o con las ciudades mesopotámicas. Así como las ciudades mesopotámicas, en su expansión territorial debido al aumento de población, entraron en colisión los espacios vitales respectivos y tuvieron que guerrear o se vieron abocadas a guerrear unas con otras sin poder mantener el poder durante muchísimo tiempo, ninguno de forma significativa. Egipto era un país unitario desde el 3000 en adelante y lo siguió siendo hasta, pues prácticamente hasta la desaparición del mundo egipcio clásico. ¿Qué diferencia había entre la Mesopotamia y Egipto? Bueno, pues que Mesopotamia era un país aislado. Un país aislado, protegido por dos enormes desiertos y con una boca de entrada que era la desembocadura del Nilo, por la que cualquiera que tuviera que entrar o salir, pues tenía que entrar o salir pues por ahí. Eso para Egipto era un freno en el desarrollo, pero al mismo tiempo era una barrera extraordinaria frente a cualquier ataque o cualquier agresión extranjera que viniera de fuera. Las agresiones o venían del desierto o venían del mar, y todas tenían que entrar por el Nilo. Todas tenían que entrar por el Nilo. Y el Nilo era un gigantesco paso de las Termópilas en el que, bueno, pues tú podías avanzar lo que pudieras avanzar, pero llegaba un momento en que te encontrabas con un tapón. Eso no ocurría en Mesopotamia. Mesopotamia, las ciudades estaban abiertas, estaban expuestas en los cuatro costados y condenadas
a luchar o a morir en un enfrentamiento permanente entre ellas y entre los diferentes pueblos que ambicionaran sus riquezas. Lo mismo le pasaba a Siria. Asiria estaba acosada por los cuatro costados. Estaba acosada por el norte por los cimerios, por los frigios al noroeste, los medos a la derecha, Elam, los caldeos al sur, y después de la desaparición del poderío egipcio, por el nuevo creciente poder de los nómadas semitas que van a ir haciéndose fuertes en la zona de Palestina, la nueva Edom, Judea, que van a ir configurando el mapa de Oriente Próximo durante los siguientes 1000 años. Asiria está en medio de todo eso. Y en medio de todo eso, pues era una región condenada al combate a muerte por los cuatro costados. Por los cuatro costados. Y cuando los cimerios o los frigios atacaban a los asirios por el norte, pues entonces las ciudades del sur de Israel pues aprovechaban pues para rebelarse y para pisarle los callos a los asirios allí donde pudieran, ¿no? Es decir, y si había una rebelión en Frigia, pues entonces los babilonios pues se rebelaban también para intentar no pagar el tributo o para intentar, bueno, y Asiria se encontraba no solamente entre numerosísimos frentes, por los cuatro costados, sino con la trágica alternativa de ver perder su poder gradualmente o masacrar a todos los que tiene dominados y a todos los que intentan sublevarse para asegurar el sometimiento y el pago del tributo por parte de todas estas regiones. Pues como veis, no solamente el clima condiciona la política, sino que la geografía también tiene fuertes implicaciones en los desarrollos políticos de los distintos países, de las distintas civilizaciones. Y el caso de Egipto y el caso de Asiria o el caso de Mesopotamia o el caso de Micenas son en este sentido ejemplos que han sido estudiados hasta la saciedad y hoy siguen siendo estudiados como ejemplo de organizaciones políticas sometidas a las presiones externas, climáticas y a los fenómenos naturales. Volviendo al mapa anterior, cuando el Estado hitita y el imperio egipcio colapsan, no solamente las ciudades asirias encuentran un vacío político y un vacío de poder en el cual pueden medrar, sino que en esa misma situación se encuentran todas las ciudades de la zona de Palestina, lo que hoy es el Líbano, Israel, Palestina, lo que hoy es esa zona al sur de Siria, entre Siria y Egipto. En esa época se quedan, como diría el trovador, se quedan sin señor, sin nadie que le fuera a cobrar tributo. Son ciudades que son capaces de, igual que los asirios, afrontar el empuje de los pueblos del mar y que cuando los hititas y los egipcios se hunden, se encuentran en una posición absolutamente nueva. Esos pueblos que en época anterior era la Gran Canaán, la zona de los cananeos, ¿no? Esa región se encuentra, que es de origen semita, como lo recordamos, los semitas ya han desplazado a todas las poblaciones originarias hace ya 1000 años atrás. Los pueblos que ocupan toda esta franja, bueno, pues son las migraciones semitas que van a dar lugar al mundo hebreo, que lo veremos en el siguiente capítulo,
y los cananeos que han quedado en la costa, protegidos por la cordillera del Líbano, por el valle que hay detrás de la cordillera del Líbano y la siguiente cordillera que es el Antilíbano. Estas dos cordilleras que separan los dos grandes ríos de la región, el Orontes, que va hacia Siria y desemboca luego en el Mediterráneo, y el Jordán, que baja hacia los altos del Golán e Israel. Esta región va a estar ocupada por estos pueblos nómadas de origen semita que van a dar lugar luego a las tribus de Israel, a los hebreos, pero están ocupadas también por las poblaciones cananeas anteriores. Entre ellas, todas estas poblaciones de la franja del Líbano que van desde Sidón, Tiro, Biblos, todas estas grandes ciudades portuarias, comerciales, que viven de frente al Mediterráneo. La semana pasada veíamos que estas ciudades, hacia la espalda, lo único que tenían era la cordillera llena de cedros, los famosos cedros del Líbano, con los que ellos comerciaban, y al frente lo único que tenían era el Mediterráneo. Pues bien, el lugar de expansión natural de estas poblaciones cananeas que luego pasaron a la historia como los fenicios, era el Mediterráneo. Y los fenicios, ante el hundimiento de la talasocracia micénica y el hundimiento del poder egipcio y el hundimiento del poder hitita, pues los fenicios se van a transformar en los siguientes 200, 300, 400 años en la grandísima potencia marítima, comercial del Mediterráneo. Los fenicios van a adoptar las técnicas de navegación heredadas de los micénicos y de las ciudades comerciales del sur de Anatolia, Chipre. Van a mejorar esas técnicas, van a mejorar sus barcos y los fenicios van a plantarse en todo el Mediterráneo. Todo el Mediterráneo. Y en España tenemos ciudades fenicias, en Málaga, en Cádiz, en Granada, toda la costa mediterránea está plagada de ciudades fenicias que a lo largo de los siguientes, entre el 1100 y el 800, bueno, pues van desarrollando todo su poderío comercial y todo su despliegue marítimo. ¿En qué sentido? Pues hija mía, pues igual que veíamos en las corrientes marinas cuando estudiábamos a Marvin Harris o a Galeano, o en el Mediterráneo, exactamente igual, siguiendo las corrientes marinas del Mediterráneo. El agua en el Mediterráneo entra por el Océano Atlántico, por Gibraltar, y el otro punto de entrada al Mediterráneo es el Mar Negro por el estrecho del Bósforo. Las corrientes marinas en el Mediterráneo giran en sentido antihorario, van por el sur de oeste a este y por el norte de este a oeste, lo que hacía que de forma natural, el modelo de expansión, de colonización de todos estos pueblos, bueno, fuera primero por el norte del Mediterráneo, con escasos contactos con el sur, siempre había algún despistado que arrastrara alguna tormenta, pero lo normal era que fuera por el norte, y el regreso por el sur. Una de las grandes ciudades fenicias que se va a fundar en el Mediterráneo es la mítica Cartago. Y ahí entenderéis por qué todo el mundo habla tan mal de los fenicios. Claro, lo que nos ha llegado de los fenicios ha venido contado por los romanos, ¿no? Claro. Los romanos muy bien de los fenicios, pues no iban a hablar, ¿no? Y claro,
a nosotros nos han llegado pues que se comían a los niños, que hacían sacrificios humanos. Bueno, los fenicios era Sodoma y Gomorra al cuadrado, ¿no? Claro, es que los únicos que le tosieron a los romanos en el Mediterráneo, claro, fueron los de Cartago, ¿no? Y eso, como comprenderéis, el imperio vencedor no lo podía permitir. De, de ninguna manera. Bueno, yo luego veremos, cuando lleguemos con el texto a Fenicia, luego veremos algunos desarrollos culturales importantes de los fenicios. Fue una civilización fascinante. Os recomiendo a quienes no lo hayáis visto el vídeo de Eva Tobalina sobre los fenicios. Es una maravilla. De la misma manera que el siguiente vídeo sobre los asirios, ya lo comentaremos también, otra obra de arte. Son dos grandes conferencias muy didácticas, muy pedagógicas, muy sencillitas, donde uno puede tomar el gusto a los grandes eruditos, ¿no? Cuando el erudito además tiene capacidad de comunicación y humildad y ganas de comunicar, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla poder recibir ese regalo, ¿no? Por parte de estos dos, en este caso de estos dos grandes, una historiadora y un arqueólogo. Luego lo comentaremos el de Asiria. Bueno, pues aquí veis el mapa de corrientes marítimas del Mediterráneo, que el mapa de corrientes marítimas del Mediterráneo, claro, puede parecer una arbitrariedad, pero recordad que en esa época los barcos van a remo, los barcos, las velas que usan son velas cuadradas, no han inventado el foque, no han inventado la vela triangular, no pueden navegar de ceñida, como se le dice en navegación, no pueden navegar de frente al viento. Es decir, si despliegan la vela es porque el viento lo tienen en la espalda. Es decir, si no, más les vale guardar la vela y seguir con el remo, porque aquello no se puede manejar. Son barcos de remo. Entonces, principalmente como barcos de remo, y de hecho los barcos de guerra eran todos barcos de remo, la vela prácticamente no se utilizaba, el sentido de las corrientes marítimas para la navegación era fundamental. Porque si tú tenías una idea clara de cómo eran las corrientes, por la tradición, por la experiencia acumulada por las distintas generaciones, bueno, pues tú con un poquito de vela, 4 remadas y dejándote llevar por la corriente, pues oye, pues llegabas al sitio y luego podías volver, ¿no? Es decir, dominando las corrientes. El concepto de navegación era un concepto muy dependiente de las corrientes y de la climatología. Pero es que no era la navegación. En este mapa que os acabo de poner, es un mapa donde se han analizado las barreras al flujo de genes en el Mediterráneo. Y es que el flujo de genes de los animalitos, de los pececitos, de las plantas, de las plantas marinas, ¿no?, están limitadas también por las corrientes marítimas. Las corrientes marítimas al final generan unas barreras que impiden que los genes puedan transmitirse o no lo impiden, pero ponen freno, ¿no?, a la migración de genes de una región a otra. Pues bueno, pues de la misma manera que la vida, la biología encuentra barreras en este flujo de corrientes marítimas, era por la misma razón por la cual los seres humanos pues también tenían dificultades o ayudas para moverse en determinadas direcciones y en otras pues con grandes dificultades. Vamos a comenzar la lectura. Nos habíamos quedado en la página, para empezar el capítulo 6, la unificación del Próximo Oriente, que es la página 143. Vamos a ver cómo nos pinta el autor el desarrollo de la región durante esta época, antes de entrar
en el mundo fenicio. A mediados del segundo milenio antes de nuestra era, el fértil creciente había alcanzado el ápice de su influencia civilizadora y había llegado al máximo de su esplendor. Después, casi repentinamente, hacia el menos 1200, sobrevino la decadencia. El deterioro afectó sobre todo a las superestructuras de la organización civil, o sea, al rey, a los nobles guerreros y a los sacerdotes. En el Egeo, en Asia Menor y en algunas regiones de Siria y Palestina, esta clase social fue completamente barrida. En otros lugares, esa clase tenía raíces más profundas, pero también los campesinos y los artesanos se vieron tan perjudicados como las clases dominantes. En las sociedades civilizadas, la vida de cada clase social estaba estrechamente ligada a la existencia de las demás, y cualquier cambio que se produjera en una de ellas repercutía inevitablemente en las otras. Gracias, Alberto. Carlos Llorens, por favor. Esta decadencia tuvo en parte su causa en la evolución interna de los estados del Próximo Oriente. En Egipto, por ejemplo, en el periodo del Imperio Nuevo, los generales y los sacerdotes de Amón y de los otros dioses ejercían una influencia cada vez mayor sobre el trono. En muchas zonas, los señores locales, que tenían en sus manos el dominio político y militar de sus regiones, se independizaban cada vez más, mientras que los reyes debilitaban sus fuerzas en inútiles guerras de unos contra otros. El síntoma más esclarecedor de la gradual deterioración se manifiesta en la incapacidad de artistas y artesanos de la época para elaborar nuevas ideas. Sus obras repiten hasta la saciedad los viejos motivos. No podemos afirmar que la sociedad civilizada del fértil creciente hubiera sido capaz de rechazar el asalto de los pueblos extranjeros, de haber sido más rica en energías, pero en el estado de decadencia en que se encontraba, se derrumbó ante la gran oleada de invasiones del final de la Edad del Bronce. Gracias, Carlos. Nos dice el autor que estas oleadas de invasiones, pues no se explica que pudieran arrasar imperios tan importantes y organizaciones civilizatorias tan importantes como la hitita o la egipcia o la micénica, si no fuera porque estas civilizaciones ya estaban tocadas en la línea de flotación por los conflictos internos, por la lucha de clases, por la competencia entre castas, entre distintas castas, la casta sacerdotal contra la militar, o sublevaciones campesinas que no quisieran pagar tributo. Probablemente cuando llegaron los pueblos indoeuropeos, simplemente llovió sobre mojado. Llovió sobre mojado y grandes organizaciones imperiales que estaban con los pies de barro, a un tris de caerse, bueno, pues cuando tuvieron que enfrentarse a una crisis externa de esa magnitud, pues bueno, pues no tuvieron la capacidad para hacerlo. Nos dice el autor, si esto hubiera ocurrido 200 años antes, ¿podrían haberle hecho frente? ¿Quién lo sabe? Seguramente sí, seguramente sí. Pero sin duda la caída de estos grandes imperios se debió a múltiples causas, eso sin duda. Pero hay un elemento que no debemos perder de vista. Cayeron todos al mismo tiempo. Y las casualidades raras veces se dan en la historia, ¿vale? Es decir, cayeron todos al mismo tiempo. Es decir, y caer todos al mismo tiempo, evidentemente hubo algún elemento decisorio externo, pues que, como digamos, colaboró, ¿no? en ese derrumbe generalizado. Continúa la lectura, Charo. El periodo que siguió desde el 1200 al 900 antes de nuestra era, aproximadamente, es una época oscura y sombría. Los reyes, los jefes guerreros y los sacerdotes ya no podían erigir grandes construcciones y proteger las artes. Mientras que en los tiempos más antiguos habían existido frecuentes relaciones económicas y culturales entre las zonas más importantes del Próximo Oriente, ahora la vida se concentraba en pequeñas comunidades locales. A pesar de todo, también en esta época se produjeron importantes innovaciones técnicas. Más aún, los siglos a caballo del año 1000 antes de nuestra era
fueron justamente aquellos en que estas comunidades locales, míseras, prepararon el camino para un progreso espectacular. Cada cultura parecía ahora encerrada en sí misma, metida en un rincón desde el que cualquier progreso posterior parecía imposible. Pero para que las nuevas ideas puedan consolidarse, es preciso siempre que los viejos sistemas se vean brutalmente sacudidos, hasta el punto de quedar desacreditados. En la historia antigua se produjeron dos importantes hundimientos culturales: la caída del Imperio Romano y, a finales del segundo milenio, el derrumbamiento de las civilizaciones del Próximo Oriente. Vale. Gracias, Charo. Nos dice, estas culturas, ante el hundimiento civilizatorio general, todas estas poblaciones quedaron aisladas. El enorme tráfico comercial, pago de tributos, organización de correos, transmisiones de dinero, de riquezas de una región a la otra, pactos entre dinastías, entre gobiernos, todo eso desapareció. Y durante los siguientes 200 o 300 años, todas estas poblaciones desperdigadas desde la Grecia continental hasta el Valle del Indo, quedaron aisladas, recogidas en su pequeña economía de autoconsumo, en la que iban sobreviviendo bien, tranquilamente, pero viviendo en una estrecha precariedad, pues la estrecha precariedad que les podía dar la riqueza que con sus propias manos cada uno podía arrancar a la tierra. Claro, creo que ya os habréis dado cuenta que lo que acabo de contar, según se mire, puede ser una muy mala noticia o una muy buena noticia, ¿no? Eso de que ya ningún ejército pase por encima tuyo, que no tengas que pagar tributo, que no haya señores feudales a los que rendir cuentas, y que al final lo que te vayas a comer te lo tengas que producir tú con tus propias manos, pues bueno, eso mismo ocurría antes. Lo que ocurre que además con tus propias manos también le dabas de comer al señor feudal y le dabas de comer a todos los que pasaban por tu tierra y se iban llevando todas tus cosas, ¿no? Es decir, todo lo que ellos creían que te sobraba. Claro, estas pequeñas poblaciones en cierta medida se encontraron reducidas a la vida precaria, pero era la vida precaria de siempre. Los que perdieron nivel de vida fueron las clases superiores, fueron las castas gobernantes. Esos fueron los que perdieron acceso a la riqueza, al comercio, al tráfico, a toda la belleza cultural que se podía desplegar en base al plusvalor arrancado a las poblaciones sometidas, al tributo, etcétera, etcétera. Pero el campesino, el agricultor, ese seguía viviendo igual. Es más, probablemente ahora vivía hasta un poquito mejor, que en la etapa anterior. Antes decíamos que la gran suerte de Egipto había sido el aislamiento. La gran suerte de muchas de estas poblaciones fue el aislamiento. Y las polis griegas pudieron empezar a progresar precisamente gracias al aislamiento. Y las polis fenicias pudieron empezar a progresar gracias al aislamiento, claro. Ese aislamiento que ahora de pronto, oye, pues abría el mundo ante ellos y les permitía, bueno, pues ir cosechando pues todas las ventajas que pudieran obtener por sus propios medios sin tener que dar cuentas en principio a ningún cobrador de impuestos externo, ¿no? Continúa la lectura. Consuelo. A consecuencia de este último derrumbamiento, se originó un tipo de civilización más amplia y consolidada y una unificación más sólida del Próximo Oriente,
como nunca se había producido en tiempos más antiguos. Desde el 900 al 600 antes de nuestra era, los centros originarios de la civilización estuvieron políticamente reunidos bajo el Imperio asirio. Desde el punto de vista cultural, se creó un arte cosmopolita, cuyo influjo llegó hasta la India y el Mediterráneo occidental. En lo económico, se dio un notable aumento y una intensificación del comercio. El imperio asirio cayó en el 612 antes de nuestra era, pero el vacío político dejado por él duró muy poco. En el 550 antes de nuestra era, los reyes de Persia reunificaron todos los territorios. Pero por los que atañe al presente capítulo, tenemos que detenernos en este punto. Gracias, Consuelo. Este despliegue que de pronto se da a nivel local en cada una de las poblaciones conduce a los desarrollos civilizatorios que van a marcar el resto del milenio. En el mar Egeo aparecerá la civilización griega en todo su esplendor a partir del 800, empezará a hacerse notar. En la zona de Oriente Próximo, en la zona de Palestina, Líbano y Siria, hará primero su desarrollo el mundo fenicio y luego todo el mundo que vamos a recibir nosotros como el mundo hebreo, posteriormente. Y en la Mesopotamia, una pequeña ciudad como era Siria, irá desplegando Asur irá desplegando todo su poderío y toda su influencia hasta convertirse en pues, probablemente pues, la mayor potencia imperial conocida hasta la historia, con dominios que iban desde la desembocadura del Tigris y el Éufrates hasta el Mediterráneo. Pero el imperio asirio va a durar muy poco. El imperio asirio en el 612 cae con la caída de Nínive, pero la caída del imperio asirio y la desaparición de todos los otros reinos inmundos que habían ido forjándose no dan lugar a un nuevo colapso. Dan lugar a una integración cada vez mayor de toda la región y la siguiente potencia hegemónica sin discusión va a ser el mundo persa, después del combate con los medos, el mundo persa que ocupará pues el mundo persa pues ya hasta la época de Alejandro, desde el Valle del Indo van a intentar que fuera hasta Grecia. Y ahí en Grecia, pues bueno, pues van a chocar contra los griegos y esa será la historia que defina el mundo durante los últimos 500 años de historia, ¿no? Antes de nuestra era. El enfrentamiento, el tremendo enfrentamiento entre el mundo griego y el mundo persa. Pero recordemos que cuando los persas se enfrentan a los griegos, los persas eran la potencia hegemónica mundial, la gran potencia cultural, científica, militar, literaria, poética. Es que el mundo persa es el gran heredero de toda la civilización oriental, de toda la civilización mesopotámica. Y claro, y cuando los persas van a Grecia, van como diríamos ahora, van a provincias, ¿no? Pues van a ver qué. ¿No? Jorge, Sí, adelante. ese momento que estás relatando ahora es el de la película de los 300, de la batalla de las Termópilas. Claro, es el final. La batalla de las Termópilas es el momento. Es el enfrentamiento ese, ¿verdad? Claro. ¿En torno a qué año estamos hablando? 480, 490, no sé ahora exactamente la fecha en la que se produce. Ese es el gran choque entre una civilización y el despliegue de la nueva civilización joven griega que quiere presentarse al mundo, y el gran imperio persa, pues bueno, pues se pega un tropezón
se pega un tropezón contra estos semibárbaros que estaban ahí que estaban ahí en Grecia, ¿no? Se pega un tropezón, pero no debemos perder de vista el contexto, ¿no? La gran potencia cultural de la época es el mundo persa, ¿eh? Es el mundo persa, que no dan crédito a que esos provincianos no quieran ser estados vasallos tributarios del imperio, ¿no? Es que no dan crédito a que eso puede ocurrir, ¿no? Es sorprendente la historia. Bueno, ya llegaremos a ello. Sí, eso ocurre en el siglo entre el 480 y el 500, ahí es donde tenemos lugar ese tremendo enfrentamiento. Estaba leyendo, no me acuerdo quién era, Charo, ¿no? Estaba leyendo Charo. No, estaba leyendo yo. Consuelo, sí. Sigue Cristina. La Edad Oscura, los invasores. Los invasores. Los bárbaros que contribuyeron a asestar el golpe de gracia a las decadentes civilizaciones del segundo milenio procedían de los mismos territorios y seguían el mismo camino que las anteriores invasiones de comienzos del milenio. Estos bárbaros llegaban del norte y hablaban lenguas indoeuropeas. En la cuenca del Egeo y en Asia Menor, estas tribus dominaron a los pueblos afines, los micénicos y los hititas, que apenas acababan de alzarse al nivel de la civilización. Otros llegaron hasta Italia y Europa occidental, otros a Persia y hasta los confines de China. En el fértil creciente se unieron a otras tribus nómadas y saquearon Siria, donde Ugarit y otras ciudades quedaron destruidas para siempre. Los documentos egipcios narran en textos y pinturas las desesperadas batallas de Ramsés III, libradas por mar y por tierra contra los invasores, que fueron definitivamente rechazados a comienzos del siglo XII antes de nuestra era. Gracias, Cristina. Adelante, Mercedes. En el Próximo Oriente, propiamente dicho, los grupos indoeuropeos no se fijaron de forma estable ni dejaron una huella duradera. Probablemente en esta época fue cuando toda Europa y también quizá Persia se convirtieron definitivamente en una zona de lengua indoeuropea. En poco tiempo, el modo de vida de estos nómadas, que a caballo empujaban ante sí a los rebaños por las estepas, se difundió por las vastas llanuras de Eurasia. En el fértil creciente, las invasiones de los pueblos semíticos procedentes del desierto tuvieron una importancia muy distinta. Los invasores eran arameos, apirus y otros cuyos nombres se recuerdan en los documentos escritos a partir de la mitad del segundo milenio. Los nuevos pueblos semíticos, organizados en tribus patriarcales, cada una de las cuales veneraba sus propias divinidades, se infiltraron y se instalaron en los más antiguos centros de vida civilizada. Al final se mezclaron con los antiguos habitantes y ahogaron a las minorías de lenguas no semíticas. Desde que la civilización volvió a florecer allí hasta nuestros días, la lengua fundamental del Próximo Oriente ha sido siempre la semítica. Vale, es decir, a partir del 1200, estos movimientos migratorios de pueblos nómadas semitas van a terminar ocupando todo Oriente Próximo y acabarán pues, absorbiendo a todas las poblaciones locales no semitas que quedaban hasta ese momento. Desde entonces hasta ahora, todo Oriente Próximo hablará lenguas semitas. Pero lo mismo va a ocurrir por el norte. Las migraciones indoeuropeas van a ir ocupando progresivamente regiones cada vez más grandes, primero Grecia, la península itálica, avanzando sobre toda Europa, y probablemente todo el norte de Anatolia hacia arriba hablará lengua indoeuropea precisamente a partir de esta época. Este será el momento, digamos, en el que las lenguas indoeuropeas y las lenguas semíticas se imponen como fronteras regionales en ambas áreas, ¿no? De forma privilegiada. Van a quedar algunas lenguas residuales, pues siempre hay un vasco, hay un
¿no? Pues por ahí aguantando el tirón, igual que en África, ¿no? Pues siempre hay lenguas que no son semíticas, por supuesto, ¿no? pero están arrinconadas, ¿no? Ya van quedando progresivamente arrinconadas ante el impacto cultural, demográfico de estas poblaciones semíticas. Continúa la lectura, Inma. No, Paco. Si quieres perdón, Paco. Si quieres me incorporo. Sí, me incorporaba ahora. Vale. Muy bien. Palestina y Fenicia, 1200 a 800 antes de nuestra era. Desde 1200 antes de nuestra era, Egipto, dividido en pequeños estados, vivió un periodo de sopor hasta que hacia el 945 antes de nuestra era, una dinastía líbica, la 22ª, lo reunificó. Asiria y Babilonia vivían en relativa tranquilidad. Las zonas intermedias del fértil creciente tuvieron, pues, una ocasión insólita para reformar localmente su independencia política y cultural. Por eso, los acontecimientos interesantes del periodo se produjeron sobre todo en Palestina, en Fenicia y en Siria. Detente un momentito, Paco. Vamos a poner un mapa de la zona para que veamos de dónde estamos. Aquí tenemos un mapa regional donde aparece el mar Egeo, la península de Anatolia y Oriente, marcado en gris la zona de lo que podríamos entender como Fenicia, ¿no? La zona fenicia. Ahí tenemos las grandes ciudades frente a Chipre, de Ugarit, Biblos, Sidón, Tiro, ¿no? Las grandes ciudades de la época. Estas ciudades, como veis, están el mapa es defectuoso, pero ahora lo veremos con mayor amplitud. Veis que hay dos grandes cordilleras, ¿no? Separadas por un valle central, la cordillera del Líbano y el Antilíbano. Aquí tenemos una vista de satélite de la zona con las dos grandes cordilleras. De Jordania. ¿Dónde está todo eso? Vale. Este mapa es un mapa de Israel, el mapa cogido de la Embajada de Israel. Por eso está marcado como Israel, ¿no? Es el mapa cogido de sus fuentes. Aquí tenemos el mapa del Líbano. Y vemos los grandes ríos y los altos del Golán que separan Siria del Líbano y al sur de los altos del Golán el lago Tiberías y lo que es Palestina e Israel. Aquí tenemos la zona de la ciudad de Sidón actual, al sur de Beirut. No sé si viendo el mapa, perdonad que el ordenador se me colapsa un poquito. No sé si viendo el mapa os dais cuenta de la importancia estratégica vital que tiene el río Jordán. El río Jordán, que nace, recordemos, en el valle que separa la cordillera del Líbano del Antilíbano, ¿no? Y pasa por los altos del Golán. Claro, es la fuente de agua principal de toda la región al sur del Líbano, de donde creo que no hace falta sacar más cuentas para darse cuenta de la tremenda importancia militar, estratégica, política que tiene el control de la región, ¿no? El control del área, ¿no? Claro. No es casualidad que desde hace 2000 años
todo el que pasa por ahí, Las cordilleras. sean sirios, sean asirios, sean egipcios, sean romanos, sean fenicios, ingleses, franceses o israelitas, hagan todo lo posible por controlar el acceso a esas fuentes de agua, ¿no? El acceso a esas fuentes de agua. Aquí tenemos el mapa de Líbano ampliado. Aquí tenemos arriba veíamos el de Israel, pero la parte esta de aquí arriba, del lago Tiberías, aquí vemos cómo el río entra dentro de las montañas de arriba, en el valle de Beca, que tenemos aquí, que es el valle que separa ambas cordilleras. Pues bien, esta cordillera del lado de la derecha es la que ha dado lugar a la civilización desde el lado de Damasco, desde el lado sirio, y la otra es la que ha dado lugar a toda la historia del Líbano y a toda esta población fenicia que vivía de forma relativamente independiente gracias a la cordillera del Líbano y a su salida al mar, vivía relativamente independiente desde entonces. ¿De qué vivía el Líbano? Pues de los cedros. Los cedros era el gran recurso natural que tenía Fenicia, las ciudades fenicias. Árboles altísimos, de troncos súper rectos, de una madera recia, flexible, maravillosa para producir barcos, maravillosa para fabricar vigas, pilares de construcción. Algo hecho para hacer nada más que para darle la forma de barco. Y además, en el Líbano, en los cedros nacen, se desarrollan con estos conitos muy resinosos que también utilizaban los fenicios para la impermeabilización de los barcos, ¿no? Con lo cual, pues, estaba todo el sistema productivo de fabricación de barcos absolutamente atado y bien atado. Aquí tenemos una vista con el relieve de ambas cordilleras, donde veis cómo la costa está completamente aislada. Estamos hablando de una cordillera que tiene como 3.000 metros de altura, ¿eh? Es decir, es una cosa muy seria, no es una montañita cualquiera, es decir, es una cosa muy seria. Y que es una frontera, una barrera natural perfecta que protegió a estas ciudades durante muchísimo tiempo. Por tanto, ¿qué podía hacer con esa barrera natural a la espalda? Con esa barrera natural a la espalda, ¿a qué se podía dedicar un fenicio? Pues, hijos míos, pues a navegar. Sí, no tenía más salida que la del mar. ¿Y cuál fue la línea de navegación? ¿Cuál fue la línea de navegación y de desarrollo fenicio? Pues el que marca la línea roja. Evidentemente, la azul no, porque ahí estaban los griegos, ¿no? Primero estaban los micénicos y luego los griegos, ¿no? Evidentemente, el azul pues va a ser que no. Pero todo lo que le permitieran las corrientes marítimas y que pudiera eludir a los barcos de guerra griegos o micénicos, pues oye, pues topa ellos. Y así llegaron no solamente hasta España, sino que salieron por el estrecho de Gibraltar, al mar Atlántico. Si pensáis que la corriente de entrada en el Mediterráneo es del Atlántico hacia el Mediterráneo, os daréis cuenta de la enorme dificultad técnica que tenía para un barco a remo poder pasar por el estrecho de Gibraltar y salir al Atlántico. Pues lo hacían. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué se tomaban tanto trabajo? Materias primas, estaño, minerales, cualquier cosa que un fenicio pudiera vender.
cualquier cosa que pudiera vender en el resto del Mediterráneo, ellos iban, oye, y te lo traían, como los de Alibaba, los de AliExpress o cualquiera de estos negocios, ¿no? Y así desarrollaron una enorme potencia civilizatoria. Ya os digo que de los fenicios lo único que nos ha llegado es que son unos mercachifles por boca de los romanos. Pero cuando uno ve lo que quedó de Cartago, la cosa impresiona, ¿eh? Abajo, la foto está partida en dos. En la parte de abajo de la foto tenéis la Cartago actual. Ese enorme lago, con un enorme lago interior y otro laguito pequeño ahí. La Cartago histórica era esta que tenéis aquí arriba, en la mitad superior de la foto. El puerto de Cartago se dividía en dos zonas, una zona comercial y una zona militar. La zona comercial es la cuadrada de arriba, que como veis está protegida por dos grandes atolones, con una puerta de entrada cerrada con una cadena, ¿vale? Y todos los barcos comerciales aparcan, amarran ahí contra el muelle. Y el puerto comercial está comunicado con la ciudad. El puerto militar está cerrado por una muralla. Se entra al puerto militar por este pasadizo en cono que da entrada a este gigantesco lago interior en el cual amarran los buques en un lado y en el otro, con capacidad para 220 naves de guerra. 220. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea de quién era Cartago en el Mediterráneo. Y era una de las ciudades fenicias, ¿no? Sí, la más importante, por supuesto. Era una de las ciudades fenicias. ¿Vale? Los fenicios eran una potencia cultural marítima, comercial, militar, que dominaba completamente todo el sur y el oeste del Mediterráneo. Aquí tenemos una recreación de cómo debió ser ese puerto y esa ciudad con la muralla, con la ciudad murallada en lo alto, cómo debió ser la población. Veis que el aparcamiento de los barcos, perdonadme que use la palabra, pero es que parece una estación de autobuses. La manera en la que están se parece a la estación de autobuses de Molina del Segura, solo que en la de Molina del Segura no entran los autobuses y aquí sí entraban los barcos. ¿Vale? Es un pequeño detalle arquitectónico que tuvieron en cuenta los cartagineses, ¿no? Bien, una potencia cultural. Hablar de Fenicia, hablar de estas ciudades era cosa seria. Cartago, en esa posición privilegiada en la que estaba en el Mediterráneo, claro, es que estaba a tiro de piedra de la península itálica. A tiro de piedra de marcarle el territorio a las colonias griegas primero y luego a Roma. Y luego a Roma. Claro, ni los griegos ni los romanos se lo perdonaron jamás, ¿no? Para los griegos y para los romanos los fenicios eran el demonio, ¿no? Si no se podía. Bien. Esta es una representación de la diosa, de la divinidad cartaginesa, Tanit, que es heredera de la inanna babilónica. Es heredera, Ishtar, Inanna, ¿no? De las sucesivas formas que la inanna sumeria fue adoptando a lo largo de los milenios y finalmente llega a Cartago como la diosa de la fertilidad y de la guerra, igual que Inanna, diosa de la fertilidad, pero también de la guerra, ¿no? ¿Veis? Es otro concepto
es otro concepto, nada que ver ni con el mundo semita, ni con el mundo indoeuropeo, ¿no? Eso todavía se mantienen ciertas estructuras culturales que han venido heredadas desde la antigua Mesopotamia. Tanit. Muy bien, estaba leyendo, creo recordar, Paco, ¿no? Sí. Paco. ¿Sigo? Inma. Sí, termina el párrafo, por favor, Paco. Sí. El Estado que los hebreos crearon en Palestina en torno a la ciudad de Jerusalén fue el más importante, no tanto por su historia política, que conoció una gloria pasajera, después una triste escisión y la decadencia, como por sus conquistas religiosas. Estas han tenido una influencia tan grande en épocas posteriores, a través del judaísmo, el cristianismo y el islamismo, que merecen un análisis profundo. La historia de Palestina se tratará, por tanto, en el capítulo siguiente. Al norte de Palestina se encuentra Fenicia y Siria. Fenicia, que tuvo contacto con casi todos los países del fértil creciente, estaba formada por una estrecha faja entre montañas y el mar, de unas 200 millas de largo y no más de 20 millas de ancho. Allí, pequeñas llanuras que se extienden entre colinas escalonadas alimentaban a las ciudades costeras, cuyas casas de varios pisos estaban pegadas unas a otras. Las ciudades más importantes de sur a norte eran Tiro, Sidón, Beritos, Biblos y Arbat. Biblos había sido fundada en el tercer milenio antes de nuestra era, y todas habían estado bajo el dominio de los faraones del Imperio Nuevo. Muchos de estos centros fueron destruidos por las grandes invasiones del 1200 antes de nuestra era. El núcleo semítico del país sobrevivió a las matanzas y las ciudades florecieron de nuevo hacia el 1000 antes de nuestra era. Un enviado egipcio, Benamón, que hacia el 1060 antes de nuestra era hizo un viaje a Biblos en busca de cedros del Líbano, ha dejado un truculento relato del robo de que fue víctima y de otras desventuras que incidentalmente nos informan sobre el activo tráfico marítimo de las costas. La historia de Buenamón es muy linda, es muy divertida, ¿no? Quizás es la primera novela o vida novelada que nos haya llegado. Cuenta la historia de un tipo de un egipcio que va allí a comprar cedro, le roban la cartera, le pegan una paliza. Es una historia truculenta, ¿no? Toda la del pobre Buenamón. Tanto que al final el tipo tiene miedo de volver a Egipto, cómo va a volver, quién le va a creer que le robaron, ¿no? En fin, toda la historia que el tipo se va contando y que nos ha llegado a nosotros. Es muy bonita, muy recomendable. La tenéis también en el material que he subido a Mega, tenéis la historia de Buenamón también para poderla leer tranquilamente y disfrutarla, ¿vale? Adelante, Paco. Tiro, situada en una isla casi frente a la costa, se convirtió en el más importante estado fenicio, sobre todo por mérito de un gran rey, Hiram, 970 a 940 antes de nuestra era, que fue amigo de Salomón e incrementó el comercio y mejoró el puerto. Bueno, ya veis, Paco, cómo ya empiezan a sonar los nombres bíblicos, ¿no? Ya aparece Salomón, ¿no? Ya empiezan, ya entramos en la pequeña historia de nuestra familia, ¿no? Ya a partir de ahora, ¿no? Los primos lejanos. Estas tribus de Israel que habían llegado absolutamente indocumentadas e iletradas pocos decenios antes, bueno, pues se van integrando en medio de todos estos grandes pueblos cananeos, la cultura egipcia, la cultura mesopotámica, aprenden a leer y escribir, lógicamente, se incorporan a la literatura, y al incorporarse a la literatura, pues se incorporan a la historia. Claro, se incorporan a la historia, y a partir de ahí es cuando empezamos a tener registro
de todos estos personajes, ¿no? Continúa la lectura, Inma. La cultura de esta región. La cultura de esta región se derivaba de antiguos modelos cananeos. Los indígenas, a quienes llamamos fenicios por el nombre que les dieron los griegos, llamaban Canaán a su tierra. Eran el núcleo superviviente de un grupo que en tiempos fue mucho más numeroso. Su civilización no era en sí especialmente original, excepto por la creación que... ¿Perdón? Sí, que se te ha cortado. Decía, su civilización no era... Ah, vale. Su civilización... Espera un momento que me suba el micro porque es que se me acaba de caer. A ver, ¿ahora? Sí, ahí. Sí, su civilización no era en sí especialmente original, excepto por la creación y la difusión de un alfabeto. El alfabeto se remontaba originariamente... Ay, espera que me he perdido. A intentos del siglo XVIII antes de nuestra era y posteriores en símbolos derivados de la escritura egipcia. Antes del año 1000 antes de nuestra era hicieron su aparición un alfabeto norsemítico y otro sudsemítico. Este último, conocido por ejemplares árabes, produjo al final el alfabeto etíope. El primero, en cambio, originó el alfabeto fenicio y el arameo, muy similar. Estos comprendían 22 signos, cada uno de los cuales tenían un valor consonántico y se escribía de derecha a izquierda. Detente un momentito, Inma. Detente un momentito, por favor. Un segundito. El alfabeto fenicio. El alfabeto fenicio es un antiguo alfabeto consonántico que se utilizó para escribir el fenicio y otras lenguas cananeas, como el hebreo, moabita, amonita y edomita. Aunque sus 22 letras son todas consonantes, las escrituras más tardías se sirven de matres lectionis para representar algunas vocales. Esto es muy interesante. La estructura de las lenguas semitas es una estructura en la que la organización del lenguaje es principalmente consonántica, a diferencia de las indoeuropeas, donde la presencia de las vocales es fundamental. Esto hace que cuando ellos desarrollan el alfabeto, realmente no es un alfabeto, es un veto, ¿no? El alfa ni maldita la falta que les hace, porque ellos realmente cuando los signos significativos del fonema son consonantes. Prácticamente no hay vocales. Y las pocas vocales o los pocos fonemas de tipo vocálico que ellos utilizan, bueno, lo resuelven con estas matres lectionis, que son una especie de signos, de apuntes, para indicar que entre una consonante o un conjunto de consonantes y otra, pues hay algún tipo de vocal que tiene que interpretar el que está leyendo y no hay ningún problema, ¿no? Ahora, ¿cómo se distingue una palabra de otra? Bueno, pues por los grupos de consonantes, biconsonánticos, triconsonánticos, ¿no? Que son los que van determinando finalmente de qué estamos hablando. Y cuando falta algo, igual que hacían los egipcios o igual que hacían los sumerios, pues utilizan signos determinantes que les ayudan a comprender si eso es un verbo, si es un sustantivo, si es una, ¿no? Al final, pues de qué estamos hablando en todo esto. Continúa, Juan, por favor. El fenicio se convirtió en uno de los sistemas de escritura más utilizados al ser difundido por los mercaderes fenicios a lo largo del mundo mediterráneo, donde fue asimilado por muchas otras culturas que lo adaptaron a sus respectivos idiomas. El alfabeto arameo, una forma modificada del fenicio, es el precursor de los alfabetos árabe y hebreo modernos. El alfabeto griego y por extensión sus descendientes como el latino, el cirílico y el copto deriva directamente del fenicio, aunque los valores de algunas letras se modificaron para representar las vocales. Ya veis cómo al final el alfabeto arameo y el alfabeto griego han determinado prácticamente la totalidad de las lenguas modernas tal como hoy las conocemos, ¿no? Continúa, Juan. Dado que las letras
Dado que las letras originalmente se escribían con un estilete, la mayoría de las formas son angulares y rectilíneas, aunque progresivamente se fueron desarrollando formas cada vez más cursivas, culminando con el alfabeto neopúnico del norte de África de época romana. El fenicio se escribía generalmente de derecha a izquierda, aunque se han hallado algunos textos escritos en bustrofedón. Bustrófedon, ¿no? Es decir, el tío cuando llega al final de la línea vuelve otra vez en sentido contrario y otra vez en sentido contrario y haciendo eses, ¿no? Va escribiendo. Aquí tenéis, la columna central es el fenicio, es el alfabeto fenicio, y la columna de la izquierda es el latín, la segunda en griego, la cuarta en hebreo y la quinta en árabe. Vamos viendo cómo la misma letra va sufriendo, el mismo signo va sufriendo distintas modificaciones en cada una de las culturas y de los momentos históricos en los que se va adaptando. Pero que al final son letras que son hijas unas de las otras hasta llegar al alfabeto fenicio. Repite, por favor, el orden que has dicho de cada letra. La primera columna es latín, la segunda es griego, prácticamente, como veis, prácticamente iguales, no hay grandes diferencias. La cuarta columna es hebreo y la quinta columna es árabe. Pero claro, el árabe es 1500 años posterior a esto, ¿no? Es decir, ya ha sufrido numerosísimas modificaciones posteriores, ¿no? Bien, vamos a ver Juan, que estás sembrado hoy. Sigue tú, por favor. Sigo. Difusión del alfabeto y efectos sociales. La adaptación fenicia del alfabeto fue extremadamente exitosa, adaptándose con variantes a todo lo largo del mar Mediterráneo desde el siglo IX antes de nuestra era. Dio lugar principalmente al alfabeto griego, el etrusco, los alfabetos anatolios y los signarios paleohispánicos. El éxito del alfabeto se debe en parte a su naturaleza fonética. El fenicio fue la primera escritura ampliamente utilizada en la que cada sonido se representaba solo con un signo. Detente un momento, Juan. Recordemos que el origen de la escritura es ideográfico. La primera escritura mesopotámica o egipcia, cuando yo quiero pintar una cabra, dibujo una cabra. ¿Vale? O dibujo la cabeza de una vaca para representar la idea de una vaca. ¿Vale? Posteriormente, la evolución de estos lenguajes ideográficos se transforma en lenguaje silábico, donde el signo representa sílabas completas, que es como normalmente fue el cuneiforme y la escritura cursiva egipcia. Son signos que representan conjuntos de sonidos. La gran revolución que hacen los cananeos, y probablemente se hace en Ugarit, probablemente es el origen de esta invención maravillosa, es en vez del signo represente un conjunto de fonemas, en este caso una sílaba, ¿no?, que represente el propio fonema, la unidad básica de sonido del lenguaje. Esto fue una revolución cultural. ¿Por qué? Porque para poder representar un pensamiento complejo con una escritura ideográfica o silábica, yo necesitaba miles de signos, miles de grafías que tenían que ser memorizadas cuidadosamente, no solamente por el que escribía, sino por el que leía. Y hacía que la escritura estuviera reservada a una casta privilegiada de escribas, de gente culta, de gente de la clase alta, y totalmente fuera del alcance de la gente común. De pronto, estos mercachifles de Ugarit, estos fenicios, malditos,
inventan una manera de representar las palabras que con 22 signos tengo resuelto todo el idioma. ¿Os dais cuenta la maravilla que estos tipos inventan? Con 22 signos, frente a los 1000 o 2000 o 3000 que necesitaba un sumerio o un egipcio, sí, con 22 signos, y eso que no tenían vocales, ¿no? Que luego los griegos le metieron las 5 vocales, ¿no? Con 22 signos, y que si queréis ya nos tiramos al pozo con 27 con las vocales, tengo resuelto no un idioma, cualquier idioma posible. Eso es lo increíble, hasta el extremo de que cuando los griegos importan, los comerciantes griegos, claro, los mercachifles griegos, importan el sistema de escritura fenicia, claro, ¿con qué se encuentran? Hostia, pues con que los fenicios usan fonemas que los griegos no usan. ¿Qué es lo que hacen? Pues tachar y adaptar el fonema fenicio el signo fenicio al fonema griego. Y a otra cosa, mariposa. Si ahora este signo que en fenicio se pronuncia no sé qué, que en nuestro idioma no tiene ningún sentido, pues ahora lo adaptamos para una vocal. La letra alfa, que los fenicios no tienen porque no tienen vocales, claro. Jorge, yo tengo una duda. Antes leyendo más arriba hablábamos de 2 alfabetos, 2 tipos de alfabeto, ¿no? Quiero recordar el hebreo y puede ser el arameo. El arameo nos decía antes. Y el hebreo, ¿puede ser? Espérate un momentito. Vale. Nos dice el arameo. El árabe y el hebreo. El alfabeto arameo, 2 alfabetos, árabe y hebreo. Sí. Vale, y ahora nos pones 5 columnas. Sí. De 5 alfabetos distintos, que son estos 2 y alguno más. No, el fenicio es el padre de todos estos. Vale, ¿y cómo se relaciona con las 5 columnas o con estos 2? Bueno, hombre, porque el árabe deriva de las lenguas, de las formas de escritura semíticas primitivas que derivan del fenicio, claro. Vale. Son árboles. Ahora os lo mostraré. Ahora os voy a mostrar un árbol genealógico de todas estas lenguas. ¿Vale? Ahora os lo muestro un poquito más adelante. Estabas leyendo por aquí, ¿verdad? Estaba en signos, creo recordar. ¿No? O en naturaleza fonética. El fenicio fue la primera. Dice, este sistema sencillo, aquí. Sigo. Este sistema sencillo contrastaba con los otros sistemas de escritura utilizados en aquel tiempo, como la cuneiforme, la Anatolia y los jeroglíficos egipcios, que utilizaban muchos caracteres complejos y difíciles de aprender. Otra causa de su éxito fue la cultura comercial marinera de los mercaderes fenicios, que difundieron el uso del alfabeto y buena parte del norte de África y Europa. Se han encontrado inscripciones fenicias en numerosos yacimientos arqueológicos de diferentes ciudades y colonias fenicias, como Biblos en el actual Líbano o Cartago, actual Túnez. Ciertos hallazgos indican un uso temprano en Egipto. ¿Os dais cuenta que estamos en el 1000? ¿Somos conscientes de toda la historia que ha pasado en la humanidad, de todo lo que llevamos leyendo en los meses anteriores, de los 5000 años de civilización que hay antes de todo esto, para llegar a este momento tremendo de la historia de la humanidad en la que se inventa la manera de representar las ideas por medio de 22 signos? Y como quien dice, fue ayer, en comparación con toda la historia que hemos leído hasta ahora. Adelante, Juan. El fenicio... has dicho, estamos en un 1000 antes de nuestra era, ¿no? Claro, en el 1000 antes de nuestra era, y parece que fue antes de ayer, cuando estaba Rajoy en el gobierno. El fenicio tuvo efectos a largo plazo en las estructuras sociales de las civilizaciones
con las que entró en contacto. Fue el primer sistema de escritura fonético en generalizarse. Su simplicidad no solo permitía que fuera usado en muy diversos idiomas, sino también que la gente común aprendiera a escribir. Este hecho acabó en gran medida con el alto estatus que poseían algunos sistemas de escritura que solo podían aprender y emplear los miembros de la jerarquía real y religiosa, que lo usaban, por tanto, como instrumento de poder a fin de controlar el acceso del grueso de la población a la información. El fenicio desintegró muchas de estas divisiones de clase, aunque muchos reinos de Oriente Medio continuaron utilizando la escritura cuneiforme para asuntos legales y litúrgicos hasta bien entrada la era común. Claro, el cuneiforme, el sumerio, se siguió usando, bueno, lo siguió usando Asurbanipal, por ejemplo, presumía de leer en sumerio, ¿no? Pero bueno, era igual que ahora el latín en la iglesia, pues bueno, pues era el símbolo de pertenecer a una clase social, ¿no? a la que era capaz de leer ese idioma. Aquí tenemos el alfabeto fenicio, en el que, bueno, pues como veis, cada signo, digamos, va representando un fonema distinto. Como veis, no hay vocales, ¿no? El alfa solamente es un signo que indica, pues, que hay una vocal, ¿no? Que hay una vocal y que se utiliza para que el intérprete lo pueda ver. Continúa, Juan. Sí, espera que baje abajo. Cuando la escritura alfabética llegó a Grecia, estamos ahí, ¿no? Las letras utilizadas fueron parecidas pero no idénticas a las fenicias, y se adaptaron ciertas grafías como vocales, ya que el alfabeto fenicio no contenía ninguna. Hubo también variaciones del sistema de escritura, según la región de Grecia, principalmente en el valor otorgado a las letras que no contenían equivalente exacto en griego. Uno de esos alfabetos griegos locales evolucionó hasta el alfabeto griego estándar, mientras que otro lo hizo hasta el latino, a través del etrusco, por lo que hay considerables diferencias entre ambos. Ocasionalmente, el fenicio utilizó un palito o un punto como separador de palabras. Por ejemplo, la separación de las palabras es otro formalismo que no todas las lenguas tenían. Cuando uno lee el griego antiguo, no hay separación entre las palabras, ¿no? Uno se la tiene que imaginar, ¿no? a la separación. Posteriormente se introdujeron puntitos, se introdujeron signos, pero son todas cosas que se fueron desarrollando, pues, a partir del siglo VII, del siglo VI antes de nuestra era. No, antes de ayer no, esta mañana, ¿vale? El alfabeto común. Alfabeto común. Sí, aquí tenemos, luego os pasaré este artículo porque es muy interesante, es muy completo, está muy bien hecho, donde aparece la comparación de cada una de las letras con el significado ideográfico, el valor fonético y las letras correspondientes en cada uno de las lenguas subsiguientes, ¿no? Pero lo que yo os quería mostrar es el árbol genealógico. Vale, aquí tenemos el cananeo, digamos, como lengua madre, digamos, de todas estas, de las que derivan el ugarítico por un lado y el cananeo, digamos, propiamente dicho por otro lado. Como veis, el fenicio deriva directamente del cananeo. Y del fenicio se abre la rama que da lugar a las lenguas hebreas, a la escritura, al modo de escritura hebreo, y también se abre la que da lugar al arameo, que del arameo derivará el judaico, mientras que del hebreo deriva el samaritano. Y del arameo derivará ya finalmente, ya en nuestra era, en la era cristiana, el árabe y el etíope a partir ya del siglo I de nuestra era.
Veis cómo todas las familias, digamos, todas las lenguas se van emparentando, todos los modos de grafismo se van emparentando unos con otros en función de cómo han ido adaptándose las lenguas a la grafía de la lengua anterior. Pero el griego y el latino todavía no. El griego y el latino viene de atrás. El griego y el latino necesita otra rama, que la vamos a tener al otro lado. Porque va a ser una adaptación que hagan los griegos de esta misma lengua fenicia. Y además en la misma época. En la misma época en la que tenemos a los hebreos adaptando su vocabulario al fenicio, vamos a tener en la misma época a los griegos y a los etruscos adaptando su lengua a la forma de escribir también fenicia. En la misma época, en el siglo VIII, siglo VII, siglo VIII antes de nuestra era. ¿Vale? El etrusco luego dará lugar al latín posteriormente, 500, 400 años después, ¿no? Pero Jorge, ¿cómo se modifican las lenguas? ¿Cada lugar no tiene su lengua? Hay que distinguir la lengua hablada de la lengua escrita. Ah, ahí va la cosa. ¿Vale? Ahora estamos hablando de la lengua escrita. Ah, ¿Vale? La lengua hablada evoluciona de forma natural. La lengua hablada va cambiando, igual que ahora los chavales escriben en WhatsApp sin H, sin puntos y sin nada. Bueno, pues seguramente los hijos de los griegos, los hijos de Aristóteles harían igual, ¿vale? Y van destrozando, cada generación va destrozando la lengua de sus padres todo lo que puede, ¿no? Y adaptándola, ¿no? Se dice que cada 500 años, más o menos, las lenguas cambian de forma natural tanto que son incomprensibles para los respectivos hablantes. Interesante, ¿no? ¿No? Para nosotros, por ejemplo, es prácticamente imposible entender si ahora se presentara entre nosotros el Cid Campeador, pues no entenderíamos ni el 10% de lo que nos está diciendo. O sea que lleva siglos eso. Lleva siglos, sí. La evolución lingüística lleva siglos. La evolución escrita menos, porque es más conservadora. La lengua escrita es mucho más conservadora que la lengua hablada. La lengua escrita se sujeta más a reglas de uso compartido y hace que la lengua cueste más, la lengua escrita modificarla que la lengua hablada. Pero la lengua hablada cambia de forma natural permanentemente, ¿no? Bueno, otra pregunta. El alfabeto, perdona. Sí. No, por favor, adelante, Marta. ¿El alfabeto lo inventaron en un momento o llevó siglos para ir haciéndose? ¿Se sabe algo de eso? Sí, claro. El alfabeto es una adaptación de las grafías egipcias, de los jeroglíficos egipcios. Sí. Es una adaptación que mientras esas grafías egipcias representaban sonidos o imágenes o ideas o conceptos, de pronto unos comerciantes de Ugarit dijeron, oye, esto es demasiado complicado. Eran unos genios. Unos genios, Marta. Sí. Unos genios. Pero es que además en los negocios, en las tiendas de Ugarit, lo que se ha encontrado en la arqueología es algo asombroso. Cualquier comerciante de Ugarit tenía registros en tablillas en 7 u 8 idiomas. Impresionante. El tipo con tal de vender, vamos, le daba igual venderlo en arameo que en sumerio o en egipcio, vamos, en lo que tú pagas, él te habla en lo que tú quieras, ¿vale? Pues igual que el foco árabe, yo estuve en Túnez y ahí te hablaba cualquier lengua. Te habla en lo que quiera. El comerciante, vamos, tiene una velocidad para esto que no veas. Bien, y estos tipos, claro, desarrollan un sistema alfabético que rápidamente se impone. En cuanto es inventado,
resulta que lo puede aprender cualquiera. Ya no hay que ser escriba para aprender Sí. a llevar registros, ¿no? Yo me Como imagino, el Windows de la época aquella, ¿no? Claro. Sí, sí. me imagino que tuvieron enemigos terribles, los antiguos escribas y todos los del antiguo sistema, como Sí. siempre pasa con un cambio nuevo. Sí, sí, pero como como se dice aquí en España, la pela es la pela. Y oye, y este invento era una maravilla, ¿Qué quiere decir la tela es la tela? El dinero es el dinero. Ah, la tela es el dinero. El Los dinero es el bancos. dinero y oye, y donde manda, como decía Quevedo, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Sí. Eh, Ahora entiendo. Muy bien. Bueno, contanos de los números después. Luego hablamos de los números, ya llegaremos a ellos. Continúa la lectura, Juan Ramón. La cultura, creo que estábamos en... No, perdón, habíamos acabado la página, ¿verdad? Sí. Durante estos siglos oscuros... Me he perdido, ¿dónde estamos? Página 148 al inicio. 148 al inicio, vale. Durante estos siglos oscuros, los artesanos fenicios realizaban trabajos artísticos en bronce, marfil, madera, que adornaban los motivos artísticos antiquísimos de distinto origen, en especial egipcio, y tejían telas teñidas de la púrpura tiria. Estas mercancías se pusieron de moda y fueron producidas en serie. El creciente comercio fenicio, en especial el marítimo, difundía ampliamente los productos locales y extranjeros. Antes del 18 de nuestra era, antes del 800 de nuestra era. No, 18, el 800. De nuestra era, los fenicios comerciaban con Chipre y no mucho después llegaron al oeste hasta África noroccidental. Noroccidental, estableciendo emporios en Útica, en Cartago y aún más al occidente en España. La importancia de este paso aparecerá con toda evidencia cuando nos ocupemos del desarrollo mediterráneo occidental. Por el momento, baste anotar que en el Mediterráneo empezaba a asumir el importante papel que ejercía la época griega y la romana. Es decir, empezaba a ser un factor de unificación en vez de división entre dos países europeos de África y Asia que se asomaba a sus costas. Esta evolución estaba de momento solo en primera fase. La época del Imperio Asirio y la historia del Próximo Oriente se desarrolló aún dentro de los límites del fértil creciente. Bueno, y no quisiera yo que acabáramos la sesión porque ya lo que viene, ya abandonamos a los fenicios durante una buena temporada, tendremos que llegar a las guerras púnicas para volver a hablar otra vez de los fenicios, pero no quisiera yo que abandonáramos la sesión sin echar un vistazo a cómo era el arte, la civilización de esta gente. Echar un pequeño vistazo antes de despedirnos para irnos con un buen sabor de boca de fin de semana. ¿Cómo era una vivienda? Una casa solariega fenicia. Pues bueno, pues era una pasada, ¿no? Pues de las que nos gustaría tener a cualquiera. Una casita en varias alturas, con su silo para guardar los cereales, con sus cocinas, con sus habitaciones separadas, el huerto y, por supuesto, como no podía ser de otra manera ya en la época, fortificada. Tenemos distintas vistas. Una especie de casa solariega, como podría haber sido la de cualquier griego o cualquier romano posterior, ¿no? Aquí tenemos figuritas. Un chalecito. Un chalecito. Un chalecito. Sí, lo que pasa es que son chalecitos que son unidades de producción y consumo. Es el concepto que luego veremos en Grecia
posteriormente el concepto de oikos. Es la unidad de producción doméstica de la que vive el pater, de la que vive la familia, que está reunida bajo la figura del amo, ¿no? Del señor. Pero bueno, vamos a ver que el arte fenicio es un arte muy interesante, Impresionante. muy provocador, muy provocador. Pensad que esta figurita es del 900, es del 900. Todo lo que vamos a ver es muy antiguo. Muy antiguo para un fenicio, claro, se entiende. Para un egipcio es totalmente moderno, ¿no? Sí. ¿No? Mirad qué belleza de trabajo. ¿Qué material es, Jorge? Esto parece hueso. Hueso. Parece hueso. Qué bonito. Pero los fenicios no podían escapar al influjo del entorno cultural. Sí. ¿Cómo se hacía enterrar un egipcio rico? Pues como un faraón, ¿no? Claro. Ellos se hacían su sarcófago, imitando la moda cultural de la época, ¿no? ¿Y esto se encuentra ahora o ya hace mucho que lo habían escarbado? Este tipo seguramente son adquisiciones arqueológicas muy recientes, porque te recuerdo que hasta el siglo XIX todo esto no era historia, todo esto era viejo. Sí. No, esto no tenía ningún interés. Valor, ningún interés, ¿no? Tenemos una representación de un barquito, otra representación de un barquito. Che, con estos barquitos los tipos llegaban hasta Portugal, ¿eh? ¿Los remeros eran esclavos o ellos mismos? No, ellos mismos. Pero los barcos eran muy chiquitos para poner mercadería, ¿no? Muy chiquitos. El otro día estaba viendo uno de los grandes buques cartagineses, que era una cosa descomunal para la época, sí. Que creo que está ahora en el Museo de Málaga. Tenía 30 metros de largo y era algo descomunal, ¿no? Lo normal era que tuvieran 9, 10, 12 metros y ahí iban todos apelotonados ahí dentro del barquito, ¿no? Ay, qué bonito, ¿no? Sí, una representación muy fresca. Mm. Todo este tipo que estáis viendo, un tipo de representación muy fresca, con mucha representación femenina, bueno, pues da a entender pues, que la cultura patriarcal aquí no es tan dura como en otros regímenes de la misma época, ¿no? Y en la misma región. Los fenicios pues seguramente tenían una mentalidad pues, más abierta, ¿no? Más orientada hacia esos cultos de la fertilidad, etcétera, etcétera. Mirad qué interesante este caballo con doble cabeza. Aquí tenemos el barquito con el típico caballo en el frente, en el espolón. ¿Veis lo que está llevando el barco? Madera. Cedros del Líbano, ¿no? Sí. Es un barco carguero, un barco mercante, que va cargado de madera. Unas las lleva arrastrando, ¿no? Y otras las lleva arriba. Es que sobre el agua era más liviano toda la carga. Sí, claro. El árbol flota solo, como en la jangada, ¿no? Mirad qué belleza de busto tallado en piedra. Una belleza. Qué expresión.
¿no? Que en comparación con la mirada impersonal egipcia, ¿no? Que de pronto qué expresividad tiene este rostro, ¿no? Veis que la representación femenina es generalizada, las mujeres desnudas, no, es una sociedad seguramente con mucho menos... Machismo. Sí, sí. O lo que se le pueda llamar, sí. Sí. Una cerámica muy desarrollada, pero bueno, vidriada, pintada. Seguimos todavía en un bronce muy elaborado. Mirad qué repujados, magníficos. No sé si os dais cuenta de los detalles, es que Sí, sí, impresionante. es un trabajo de repujado fantástico, ¿no? Que hay detrás de esto. Mirad los pequeños colgantes de un collarcito, pequeños colgantes amuletos, anillos, brazaletes. Trabajo finísimo. Esto es una diadema en oro. Es decir, que cuando hablamos de los fenicios es algo más que mercaderes, ¿no? Sí, Estamos sí. hablando de una cultura refinadísima. Estos son pequeños colgantes, pequeños aretes. Mirad qué collar. Ya quisiera más de una egipcia ponerse... Ya el trabajo de pedrería, ¿eh? Sí. Mirad qué anillo hermoso. Qué trabajo de labrado del oro. Jorge, si vuelves a la imagen anterior, me ha parecido ver un número en la puntita del collar, en el colgante. Entonces, Este 546. Eso lo pusieron después, ¿no? Seguramente, sí. Ese número tiene pinta De museo. de ser del museo, sí. Qué brutos, ¿no? Y veto a saber de dónde salió, digamos, el proceso por el cual llegó ese colgante, ¿no? Mirad qué pendiente, Qué bárbaro. qué trabajo, ¿eh? Wow. Qué trabajo, para llevarlo en una oreja, ¿no? Mira el escarabajo, el grabado en piedra, incrustado en oro, ¿no? O estos otros pequeños, mirad qué graciosos estos pequeños pendientes con caritas colgando. O este collar. Un pendiente en forma de cabeza. Hay que tener salud para ponerse esto en una oreja también, hay que reconocer, ¿no? Es decir, evidentemente complejos tenían pocos, ¿no? Pero bueno, no quita la belleza del adorno, ¿no? Mirad qué trabajo, qué medallón. Mirad qué cosa más bonita. Un pendiente labrado en piedrita, ¿no? Qué cosa más bella. En este caso, o este otro, mirad qué cosa tan bonita. Bonito. Tan fina, tan fina. Es que llama la atención que en una miniatura una miniatura tan extraordinaria pueda ser tan expresiva, ¿no? Llama la atención la expresividad, ¿no? de estas dos miniaturas.
¿Qué? ¿Cerámica? Y son cuentas de vidrio, es pasta de vidrio, algunos de cerámica, otros de vidrio. Esto en este caso es vidrio pintado. Será... Y este otro es... No dice aquí el material, pero parece piedra labrada. Bueno, pues este fue nuestro viaje por Fenicia. Jorge, una pregunta. ¿Estos en qué museo están? ¿Te aparecen en qué museo están estas joyas? Sí, en el pie de foto lo tenéis. Algunos están en el Museo de Cartago, otros están en Líbano, otros están en Siria, están repartidos. Otros, por supuesto, en el British, en el Louvre, faltaría más. Bueno, ahí por supuesto algo habrá. Ahí, no se iban a quedar sin... Un recuerdo se tenían que llevar. Claro, el souvenir se lo tenían que llevar, claro. Lo tienes en el pie de foto. Cuando luego veáis el material en el Mega, ahí tenéis el pie de foto no es la ficha técnica, pero sí la descripción de dónde está. Perfecto. Jorge, otra pregunta. ¿De dónde sacás todo este material? ¿Es un secreto? No, secreto nada. Yo no tengo secreto, compañera. Es decir, lo mío es pura pasión. No, yo que secreto no tengo ninguno, no. Yo busco. No, pero ¿de dónde sacás? Porque yo tengo un montón de libros de arte bastante viejos y todo esto no está. No. Esto es la maravilla que nos permite Google, Internet. Sí. Hoy día pinchas en Internet y yo accedo directamente al British, accedo directamente al Louvre, fotos magníficas, todo gratuito, todo. Lo que pasa es que tienes que dedicarle tiempo, claro, tienes que echarle horas, horas. Ponerte a buscar y muchas mirar. horas. Sí, sobre todo a filtrar mucha basura, porque es que, digamos, lo más pesado de esto es discriminar lo que es basura de lo que verdaderamente tiene interés, ¿no? Pero bueno, al final el olfato se te va afinando, como en todas las cosas, y hay lugares a los que ya directamente ni entro, y otros pues que son una cantera inagotable, ¿no? Pero también se dio más importancia ahora que en los libros viejos, todo eso, lo antiguo, como es que antes de la India, ¿no? Pero es que ahora hay más medios, Marta. Ahora hay muchísima publicación, hay muchísimo documental y sobre todo los museos han puesto todo su material fotografiado, magníficamente etiquetado. Entonces, claro, todo eso facilita mucho las cosas, ¿no? ¿Vos sabés que leí que lo de las Cíclades era despreciado hasta que Modigliani, Picasso y todo eso lo descubrieron, ¿no? Claro. Y lo utilizaron, por supuesto, lo copiaron como pudieron, ¿no? Muy bien. Bueno, compañeras, seguimos el viernes que viene. Bueno, chao, gracias. Buen fin de semana. Buena semana. Sirios, el viernes que viene. Buena semana a todos. Igualmente. Cuidado.